tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Comunidad Libertad. Hoy tenemos la suerte de tener a la doctora Leila Yani. Buenas tardes, Leila, ¿cómo estás? Qué bueno verte, porque siempre te veo en los reels, en las redes. Digo, wow, qué bien esta señora cómo se enfrenta y le dice en la cara a delincuentes como, bueno, vamos a nombrar los Grabois, Moreno, Beliboni, cosas que todos pensábamos encima, pero nadie se anima a decir muchas veces. Claro, un texto tener a Beliboni y Moreno En el mismo panel. en el mismo panel era como que era ataque de la izquierda y la derecha en dos lugares, pero creo que quedó demostrado que no tienen argumentos, que son parte de un pasado al que los argentinos no queremos volver. eh, no aceptan, obviamente, que se han equivocado y defienden lo indefendible. Beliboni no daba un solo argumento No puede creer. en su defensa, o sea, decía, se cansaba de decir es causa política, causa política. Cuando empezás a decir, y esta prueba, y esta prueba, y esta prueba, el tipo es como que no sabe qué decir porque sabe en el fondo que se la mandó y feo, y que Dios mediante reciba una condena ejemplar. Creo que esa causa va a marcar un antes y un después en nuestro país en función del abuso a los sectores más vulnerables, que no ha sido solo él. Lo tenés a Pérsico, a Grabois y a otros dirigentes de diferentes organizaciones sociales que están denunciados en diferentes provincias, ¿no? Sí, ahora Grabois creo que estaba en New York o... Había viajado, sí, invitado, no sé bien por qué asociación, y bueno, y ahí te das cuenta, a ver, Qué asco, ¿no? totalmente. Es como que premian al que maltrata al pobre, ¿no? Y el otro día me vinieron una concejal de Lomas, de Zamora, de la Libertad Avanza, y nos contaba que estaba todo mal en Lomas. Y paradójicamente decíamos, che, pero el Yategate, ¿no es de Lomas? Claro, Sí, exactamente, el Yategate. es de O Lomas. sea, digo, si estás en un yate, en Champagne, en Marbella, es porque Lomas está toda asfaltada, tiene cloacas, la basura está toda perfecta, no hay inseguridad, la educación No vuela. es un municipio modelo, digamos, ¿no? Y no, Pero, y nos contaban que no, que todo lo contrario. Y vos decís, qué locura y cómo estos tipos no están presos. ¿Qué estamos esperando para que estén presos? ¿Qué falta? O sea, ¿qué pasa que no y están a ver, presos? las pruebas están en las causas. Lo que pasa es que pensá que estos tipos son partes de un sistema corrupto, mafioso de poder, que obviamente debe tener participación de jueces, de fiscales. No es joda, no es que Todo un estamos hablando. entramado Claro, claro, ese corrupto. tipo responde a otro, que a su vez responde a otro, y después son siempre los mismos, como el mismo círculo de delincuentes que se autoprotegen entre sí con funcionarios del Poder Judicial, porque las pruebas están. A ver, ¿por qué Pérsico, en la causa donde Beliboni está elevado a juicio oral, el fiscal Policita pidió el llamado de indagatoria porque estaban los elementos probatorios claros, precisos y concretos que permiten presumir que el tipo es culpable de haber estado de los dos lados del mostrador y facilitándole al polo obrero, en ese caso, los fondos del Estado Nacional que recibía, le facilitaba al polo obrero dar de baja a las personas que no iban a marchar. ¿Y por qué Pérsico todavía no fue llamado a indagatoria? ¿Por qué Pérsico tiene causas en Comodoro Pi no archivadas, pero que van despacio, despacio, o sea, encajonadas desde el año 2020, ponele? Y capaz no salgan nunca más. Entonces, bueno, se necesita una reforma fuerte del Poder Judicial, pero fíjate lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. A ver, han votado en contra de los dos jueces propuestos cuando Javier Milei los propuso, les dio un año para que debatan y para que elijan y para que los evalúen y demás. Dilataron el tema, los nombra por decreto y después los corren. Entonces, quieren continuar que la Corte Suprema esté manejada por tres tipos en lugar de cinco, y después tenés el caos que sufre el Poder Judicial, que muchos jueces y fiscales federales muy buenos te dicen, estoy subrogando tres fiscalías más. Entonces, ¿cómo hace el tipo para estar en 5.000 expedientes y poder estudiarlos con detalle y demás si no delega la firma? Aunque creo que se necesita una reforma judicial profunda que esta gestión está intentando hacer desde el día uno con el ministro de Justicia que tenemos. La verdad que lo admiro muchísimo, el doctor Mariano Cunio Libarona, pero siempre se ponen las trabas y trabas desde los diferentes espacios políticos.
Con esto de ser más visible, ¿no? Y tu reclamo genuino, bien expresado en tus palabras, ¿empezaste a recibir amenazas o algún tipo de apretes, digamos? No, todavía amenazas no, pero sí viví en carne propia lo que hace, por ejemplo, el intendente de Matanza, el procesado, elevado juicio oral, Fernando Espinosa, por abuso sexual y desobediencia. Entre varios temas más. Claro, varios títulos más. Esos son los delitos que han avanzado, pero obviamente fraude a la Administración Pública Nacional, coacción, amenaza, está todo como encajonado. Viví en carne propia la dictadura que él tiene en Matanza. ¿Y por qué digo esto? En Matanza el vecino que quiere reclamar algo nunca es escuchado. Va a una oficina, los empleados públicos municipales que lo atienden se le ríen en la cara, lo mandan a otra oficina, ahí no le dan respuesta, y así, y así. Y son reclamos realmente de situaciones extremas, por ejemplo, barrios que están las cloacas desbordadas y el agua con mierda ingresa hasta las viviendas. Bueno, el municipio no da respuesta. A mí me tocó querer ingresar al municipio, ahí en San Justo, para averiguar el estado de 2 expedientes que responden a pedidos de acceso a la información pública que le hice y que no responden. Entonces, semana tras semana iba, consultaba y no me dejaron ingresar y me atendieron en la puerta y los funcionarios municipales me dicen, no, por indicaciones no puedes entrar. ¿Entendés? Digo, están violando un derecho de un ciudadano de Matanza que vivo acá, ¿cómo no puedo ingresar a la sede del municipio? Mostrame qué delito cometí, qué resolución sacar. No puedes ingresar y te cierran las puertas y te ponen si toda fuese, la policía, como si fuera una la monarquía, un palacio real. Totalmente, así que bueno, se manejan así los intendentes del conurbano y Espinosa es el claro ejemplo de eso. Tenemos gente que te quiere conocer. Sí, y ella es la doctora Moretti, es de... Por favor, pasá, Belén Moretti, Leila Gianni. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Belén es también de la provincia de Buenos Aires, más de Zárate Campana. Exactamente. Perfecto. Y también tenemos que te quieren saludar desde Misiones a... Qué lindo. Ahí están. Doctor Alejandro Jabornicki y Rita Flores. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues verdad que... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Contento con preguntas para vos, Leila, Ay, que qué me parece lindo. que son tremendas, ¿no? De lo de Ficha Limpia, cómo viste la actividad del Senado de los 2 misioneros. ¿Cómo crees que pudo ser lo que sucedió y que tanto se está hablando en los medios, ¿no? Sí, a ver, realmente lo que sucedió ayer fue vergonzoso, lamentable. A mí me produjo una sensación de asco. Vimos cómo nuevamente los senadores no cumplieron con el mandato popular para el cual fueron elegidos, que es legislar para el pueblo, representar los intereses que la sociedad quiere. Se cagaron absolutamente en eso y votaron la protección de la corrupción dentro del poder legislativo de la nación. Hay un pacto de silencio entre los mismos mafiosos de siempre, porque sabían perfectamente que si se aprobaba Ficha Limpia, muchísimos de los dirigentes políticos de estos espacios como el kirchnerismo, la izquierda, no iban a poder ser candidatos. Y los misioneros particularmente, a mí me da la sensación que jugaron a la valija que le habrán entregado. A ver, que hayan manifestado los 2 mediáticamente que iban a apoyar el proyecto y después jugaron silenciosamente y votaron lo contrario a lo que estaban diciendo en los medios de comunicación, ahí te das cuenta que son tan corruptos como los otros que están condenados, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner. Comprendo, sí. Fueron pero los misioneros, podrían haber sido cualquier otro, la responsabilidad parlamentaria también al momento del conteo. ¿Cómo analizás esa situación? El secretario allí tendría que haber tenido constancia, como lo dice Javier en su comunicado, de cómo estaban los votos, cómo estaba el poroteo, haber suspendido la sesión, de vuelta. A ver, Javier Milei por algo estaba pidiendo que los senadores que iban a votar afirmativamente el proyecto de Ficha Limpia pudieran firmar esa carta compromiso justamente para que no sucediera esto. Si vos firmás una carta compromiso, ya sabés que contás con los votos y no creer
contás con los votos y después pase que no se aprueba y tenés que esperar un año más para volver a tratar y vas a foja cero. Acá se vuelve a foja cero. Sí, el próximo año. Leila, ¿qué pensás de esto que ocurrió? ¿Por qué pensás que los senadores misioneros cambiaron su voto minutos antes de la Porque votación? los habrán corrompido, claramente. Habrán entrado en ese juego de seducción que habrá hecho el otro espacio político, el kirchnerismo. Obviamente los habrán corrompido. Si no, no hay lógica. A ver, o saben mentir muy bien y ya sabían que iban a votar en contra y quisieron jugar a hacer creer que contaban con sus votos, o fueron corrompidos en el último momento. Los No hay mucha Pelato lógica. decía en la entrevista, bueno, ella estaba en vivo, ¿no? Cuando esto sucedía, que le llamaba la atención que la sorpresa de la votación venía de parte de los kirchneristas, por lo cual ella sospechaba o dio a entender que de existir un acuerdo no fue con el bloque kirchnerista. No, ¿Qué y pensás? sí, pero ¿con quién va a ser? Si el kirchnerismo era el principal interesado en que no salga ficha limpia. No, Si porque no- se dice que, entre pasillos, ¿no? Esta no aprobación de la ley de ficha limpia, en realidad es como, digamos, una maniobra para no ensalzar la campaña del PRO. No, pero una maniobra de quién, eso que están diciendo los medios operadores de siempre, ¿no? Que acusan a la Libertad Avanza de haber jugado. Bueno, no, la verdad que sigan operando, que sigan mintiendo. Acá hay un solo hecho, que no salió ficha limpia. Los senadores que votaron en contra votaron a favor de la corrupción, y Javier Milei fue siempre claro, y él dijo, tiene que haber ficha limpia, y bueno, la batalla se va a continuar, y en el 2026 será tarea de todos los dirigentes de la Libertad Avanza que tenemos en poder llenar esas bancas de gente que esté capacitada, de gente honesta, de gente leal, de gente limpia, de gente que no sea condenada por ningún tipo de delito, ni en perjuicio del Estado Nacional, que no sea delincuente. A ver, acá el PRO siempre sale después con esa tibieza. Yo me pregunto, ¿por qué no fueron a Casa Rosada y firmaron el compromiso que estaba pidiendo el presidente Javier Milei? Justamente para saber y asegurarse de que tenían los votos necesarios para que ficha limpia pueda salir y no tener que esperar un año más. ¿Vos querés preguntarle algo, ya que la que tenemos acá, Leila? Leila, es agradecerle. Es muy valiente. Es una gran colega. Necesitamos más colegas como vos en Argentina. Lo hablamos hace un ratito fuera del aire. Es admirable tu tarea. Leí tu libro, te felicito. Gracias. Me parece que es lo que Argentina necesita, entre tanta cortina de humo y tanta inacción, llevar a la realidad. Vos llevaste a la realidad, vos no te quedaste en un discurso. Gracias. Vos hiciste las denuncias ante los organismos que había que hacerlas. Esto no Así lo es. utilizaste desde un lugar de me voy a visualizar ante los medios, sino que tuviste la valentía. Así es, no, porque yo siempre digo, la denuncia no, denunciar en los medios de comunicación no es denunciar ante la justicia, ¿no? Y ponés el gancho. Pones el gancho, vas a ratificar la denuncia, lo que implica, yo recuerdo en Capital Humano que daba 2 horas en Comodoro Pi ratificando y después aportando la prueba necesaria para impulsar la causa, ¿no? Para que los fiscales que tenían a cargo la investigación tomen riendas y la laburen como corresponde. ¿Querés contarnos un poquito brevemente de tu libro? Sí. El libro se titula Los militantes del hambre. ¿A quién llamo yo los militantes del hambre? A todas estas organizaciones sociales, dirigentes políticos, exfuncionarios nacionales que hicieron del hambre un gran negocio rentable, que armaron desde el Estado Nacional, en complicidad con estas organizaciones sociales, un plan sistemático de corrupción y de opresión a los sectores más vulnerables, en donde estos hombres y mujeres fueron esclavos de este sistema perverso y corrupto y perdieron su libertad y su dignidad.
trato de plantearlo un poco del lado de la víctima, ¿no? Porque recordemos que estos hombres y mujeres vulnerables que tenían el plan Potenciar Trabajo y que iban a la organización social, eran captados, ¿no?, por estas organizaciones sociales. Es gente que no tenía absolutamente nada, es gente que vive en una casilla en provincia de Buenos Aires o gente hasta en situación de calle acá en Capital Federal. Y se entregaron a estos falsos profetas y falsos mesías porque creían, cuando uno tal vez está muy desamparado, no le queda otra cosa que tener fe y esperanza en algo. Bueno, aparecían estos militantes del hambre que los abrazaban y le decían que todo iba a estar bien, vení a militar en mi organización, que vas a tener tu bolsón de comida, vas a tener tu plan social, y ahí se transformaban en estas víctimas y en estos esclavos de este sistema perverso y corrupto. Trato un poco también de por qué no denunciaban antes. Lo agarro desde el lado del miedo que tenían, porque cuando ya se veían que estaban dentro de esa lógica, sufrían amenazas, sufrían aprietes, los cagaban a trompadas, los iban los punteros a las casas a apretar a sus familias cuando querían salir, ¿no?, de ese sistema. Y tuvieron la valentía en diciembre del 2023, cuando por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente de la nación tiene la decisión política de terminar con estos gerentes de la pobreza y con estos intermediarios que se quedaban con los recursos que brindaba el Estado Nacional en manera de subsidios a los sectores más vulnerables. A través de la línea 134 fue cuando comenzaron muchísimos a denunciar de manera anónima. Después, de manera anónima, se transforma en denuncias identificadas con nombre y apellido, y tuvieron la valentía de ir a testimoniar, dar su testimonio en Comodoro Pi, muchos de ellos muertos de miedo todavía, porque pensá que es gente en muchos casos que no sabe leer ni escribir y que te dice, pero yo no quiero que me saquen el bolsón de comida, que es lo único que tengo. Entonces les han cambiado tanto la cabeza y ellos que decían, a los excluidos los abrazamos y los incluimos, mentira. Los dejaban apartados del sistema permanentemente para poder dominar. Los han dominado en todos sus aspectos. Han sido psicópatas, actúan como un psicópata. Los seducen, los abrazan, después les pegan, después los vuelven a abrazar. Bueno, entonces era una relación de violencia que se daba entre el militante del hambre y el vulnerable. Entonces cuento un poquito de cómo salir de esa situación. Ahí meto un poco mi historia personal de por qué cuando viví 9 años con un tipo violento que me hizo de todo, no podía denunciar, aún estudiando Derecho, y es ese miedo que te paraliza, ese es el miedo que sentís, miedo a morir, miedo a perder tu vida en mi caso, en el caso de esta gente, el miedo a perder el plato de comida, ¿no? Entonces, bueno, trata desde esa lógica. Y después trato de dejar en claro de cuando estas víctimas despiertan y se animan, van a ser las que realmente luchen por esa verdadera justicia, ¿no? Y son cada vez más los leones y leonas, que los bautizo así, que despertaron y van a ser los más fieles a las ideas de Javier Milei, porque es gente que realmente la pasó mal y vino como ese Mesías a liberarlos, a romper esas cadenas que Javier Milei, que estaban siendo oprimidos en ese sistema de esa militancia barata y perversa. Claramente, Leila, sos buenísimo. Estas medidas sin duda que dieron un resultado 100% saludable y favorable, y todas estas personas, ¿estás teniendo alguna estadística, estás teniendo algún control más o menos para saber realmente su satisfacción, sus grados? ¿Cómo lo ves electoralmente? Porque sabes perfectamente que en estas secciones opera también determinados grupos, de extranjeros, que el oficialismo ahí en Cava seguramente va a querer traer para modificar determinados caudales de votos. O sea, el sistema sigue estando vigente en esta elección, me parece a mí, de Cava. Habría que controlar un poquitito ese tema, un cordón, el segundo cordón. ¿Cómo crees que yo lo que te para puedo... que no haya movilizaciones de personas nuevamente reguladas por un sistema asistencialista, si se quiere? Sí, ¿no? obvio. A ver, acá hay una realidad que vos... Creo que es clave, porque yo siempre lo hablamos en los programas, me cuesta mucho creer
que un aparato oficialista como el macrismo que hoy maneja Cava no ocupe toda la potencia, todos los recursos, porque salen terceros, ¿eh? Y esto es imposible. Es que vamos a ganar. Adorni va a tener el primer Pero por lugar supuesto, acá en Cava, por no hay supuesto, ninguna por duda. supuesto, pero que el aparato oficialista de Macri salga tercero, es durísimo esto. Y bueno, pero es el despertar del porteño también. Claro. No, bueno, por supuesto, pero digo, van a poner toda la carne en el asador y seguramente va a estar ahí en estos grupos que estamos hablando la posibilidad de desestabilizar. Sí, Leila, yo quiero hacerte otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, sino más bien con la estructura, si se quiere, sociocultural. Vos que estuviste, digamos, un poco en los dos mundos, ¿qué diferencia ves entre el militante liberal y el militante peronista? Kirchnerista. A ver, primero, bueno, sí aclararte, yo no estuve en ninguna organización ni milité para el kirchnerismo. Sí tengo un origen peronista, eso nunca lo niego. Lo que sí te puedo decir es en función de lo que se ve y lo que puede ver cualquier persona, que el militante kirchnerista es un militante que no milita por una convicción, sino que milita por algo que le hacen creer que es, por ejemplo, sí, la justicia social, abracemos. Y con la justicia social el kirchnerismo destruyó todo, destruyó absolutamente cualquier concepto de razones nobles, ¿no? Y el militante kirchnerista muchas veces fue rentado, obviamente, a través de eso se transformaron en los punteros políticos y en los referentes barriales que se dedicaban a captar más militancia. Y el militante liberal es un militante que milita de una manera genuina, sin esperar nada a cambio, sino que lucha por unas ideas, que lucha por un cambio profundo en este país, y lo arrancaron los jóvenes, por supuesto. Leila, yo te quería preguntar, provincia de Buenos Aires, claramente sos una gran referente, no solamente de La Libertad Avanza, sino en general de la provincia. ¿Estás pensando en postularte para concejal, intendente de La Matanza? A ver, sí, primero aclararte, voy a estar donde Javier Milei me necesite. Lo que sí puedo decir es que en el 2027 estoy dispuesta y voy a dejar mi vida y el alma para que haya una huella mía en Matanza y esa gente realmente pueda ser liberada. Incluso podríamos ir más arriba, ¿no? O sea, si ya estás hablando 2027, podría ser gobernador. No. ¿Eh? No, bueno, eso después lo decidirá el presidente. Ahí está el experto. Expert, bueno, está bien. El que Javier Milei. Claro. Pero dentro de los referentes, uno es expert, por supuesto, y otra, vos sos vos. Sí, yo me aboco a tercera sección electoral, que es lo que estoy trabajando fuertemente, y haciendo foco en Matanza, que es de donde soy, ¿no? Bueno, Matanza es como... el partido más importante de la provincia de Buenos Aires. Y es la batalla de las batallas, me río cuando vas por Juan Manuel de Rosa, Matanza, el corazón de la provincia, bueno, es el corazón de la corrupción de la provincia de Buenos Aires, que quedó atornillado y está como, hay unas bases, un imperio de corrupción construido, que obviamente no te va a alcanzar un mandato de 4 años para reformar ese sistema. Va a ser un proyecto a largo plazo para devolverle a Matanza lo que necesita, que Matanza, así como Argentina, necesita nacer de nuevo, y nacer de nuevo implica hacer un montón de reformas profundas, y que hay muchísimos vecinos todavía que tienen miedo, y que hay vecinos en Matanza que piensan que lo único que pueden votar es a Fernando Espinosa y no conocen otra cosa, o a Magario, o piensan que está el intendente en San Justo y hay un intendente en La Ferrer, y en realidad en La Ferrer hay una delegación. Entonces es una batalla fuerte, y en donde les tenés que contar y explicar, que se animen a reclamar, que no son merecedores de tener en los barrios totalmente oscuras, que es responsabilidad del municipio y no de ellos, porque muchos dicen, no, que no pudimos poner la luz. Bueno, no, pero vos pagás acá, sí, te muestran las boletas, no es el intendente el que tiene que venir y mandar a sus funcionarios a cambiarte y a iluminarte las veredas, porque los barrios en Matanza están servidos para la delincuencia. 6, 7 de la tarde, hora que empieza a oscurecer antes, se apaga la luz y es la cueva del lobo. Y camina con suerte y seguro te roben. Sí, veo que en las redes estás recorriendo un montón de diferentes lugares de Matanza
Y hay lugares que parece Vietnam directamente. Sí, es que está todo detonado. Tenés de las 16 localidades, barrios totalmente destruidos, con faltas de mantenimiento. Son como esos barrios que generalmente son muchos de ellos, me saco un toque esto, que se crearon con el Plan Federal de Viviendas, otro gran curro de la política, que en campaña electoral los inauguraban e inauguraban las cáscaras. Entregaban las casas a medio hacer, sin cloacas, sin asfalto, sin luminarias. Y después el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ausentaba, el vecino seguía pagando la cuota de su casita, y tenían que organizarse para poner un poste con luz, para hacer el zanjeo, para hacer pozos de agua. Entonces el gran curro de la política en provincia de Buenos Aires es decir, vengan que vas a tener tu casa, vas a dejar de alquilar, vecino, bueno, acá tenés la llave, y cuando abrían era la cáscara de la casa y del barrio. Y esos barrios fueron los barrios olvidados, y son barrios que se van transformando en barrios fantasma en donde no reciben una sola asistencia municipal. Terrible. Leila, muchísimas gracias por tu tiempo, No, gracias por a haber vos. venido Te hasta traje acá acá. el libro para darte. Ah, bueno, si tenés muchísimas una gracias. lapicera, sí te Sí, dedicamos. claro. Ahora le pedimos al operador. Belén, ¿querías decir algo a Leila? Nada, muchas Agradecer. gracias, agradecerle y que siga adelante, que somos Gracias. muchos los abogados argentinos que estamos dispuestos a seguir acompañando. Muchísimas gracias. Rita, Alejandro, Habla- para cerrar. Una última preguntita, me gustaría hacerle a Leila si es posible. Acá estoy. ¿Qué? Sí, ¿qué pensás de las agrupaciones, como por ejemplo la Carlos Menem, que se le acusa de ser como una especie de réplica de lo que fue en su momento la Cámpora? No, nada que ver. Yo conozco a los chicos de la Carlos Menem, la verdad son divinos, llevan adelante las ideas de esta gestión. Son cuadros nuevos, jóvenes, ¿no? Jóvenes, yo tengo 40, los chicos más o menos tienen esa edad, me considero joven todavía. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Pero creo que está bueno, y hay que destacar que dentro de la Libertad Avanza y como está la Púrpura también, se destaquen y se dé la posibilidad al surgimiento de nuevos cuadros políticos, que eso en otros espacios políticos no los tenés. Tal vez sobresalís un poquito y ya te pegan un martillazo, y como no sos la bendecida o no tenés el contacto, no te dan la posibilidad de crecer. Así que hay que celebrar todo eso. Bueno. Hay que aclarar que son amigos, tanto Nacho de la Púrpura también, Nacho de la estamos Púrpura totalmente de acuerdo también. con la desregulación de los colegios, Están de haciendo los un sistemas laburo profesionales. excelente en todo el país. Y señor G, Está todo muy bien, está todo muy bien, pero realmente me parece que al peronismo hay que reconducirlo, hay que llevarla a los ideales que dejó Carlos en aquel momento, que no tuvo la batalla cultural y por eso volvió el kirchnerismo, pero las ideas liberales de Carlos Menem en su momento fueron totalmente positivas. Lo que pasa es que no hizo batalla cultural y por eso nos fracturaron estos años estos zurdos. Hoy creo que el liberalismo se va a instalar y por suerte la batalla cultural va a ser el basamento más el sistema económico exitoso que tenemos para sostener al presidente. Totalmente de acuerdo.